¿Qué pasaría si les dijera que un objeto que viaja a 200.000 millas por hora a través de nuestro sistema solar se reestructuró a sí mismo en tiempo real, y que la física que usamos para explicar los cometas no puede dar cuenta de lo que estamos viendo? Esta no es una pregunta teórica, es lo que le sucedió al objeto interestelar 3 y Atlas Entree, el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, Anso Yavilov, físico teórico de la Universidad de Harvard y director fundador del proyecto Galileo. Necesito mostrarles algo que ha dejado a mis colegas profundamente inquietos. El 2 de diciembre, a las 2:37 de la tarde, UTC, el telescopio óptico nórdico en las Islas Canarias capturó imágenes que contradijeron inmediatamente todas las predicciones que habíamos hecho sobre la evolución de este objeto. El 3 y Atlas, que solo 4 días antes había sido un cuerpo difuso y de forma irregular, ahora mostraba límites geométricos definidos, patrones de brillo repetitivos y lo que parecen ser superficies planares coherentes. Esto no es un error de procesamiento. 3 observatorios independientes, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, la Installation Gemini Sur en Chile y el Telescopio Espacial Hubble de la NASA, confirmaron el mismo cambio estructural en un lapso de 18 horas. Permítanme ser extremadamente claro acerca de por qué esto no tiene precedentes. Los cometas no se vuelven más organizados después de un calentamiento intenso. Pierden coherencia. La tensión térmica, debido a la aproximación al Sol, a 126 millones de millas, donde el 3 y Atlas alcanzó el perigilio. El 30 de octubre debería haber destrozado este objeto en escombros caóticos. En cambio, ocurrió algo fundamentalmente distinto. El objeto parece haber mudado sus capas exteriores, revelando un interior con una integridad mecánica que nunca hemos documentado en ningún cuerpo natural. Pasado las últimas 72 horas, analizando los datos fotométricos con mi equipo en Harvard. Y los números son inequívocos. La curva de luz del 3 y Atlas se ha transformado de un patrón irregular y ruidoso a una señal periódica estable, con una precisión de variación de magnitud de 0.03 a tal nivel de consistencia. Indica superficies que no son aleatorias, están alineadas, están reflejando la luz en geometrías predecibles a medida que el objeto rota con un período recién estabilizado de 4.2 horas. Antes del perigilio, la rotación era caótica, girando sin control, lo que llamamos rotación de eje no principal. Después de la transformación, está girando como un cuerpo sólido con un eje fijo. Esto no es lo que hace el escombro suelto al perder masa en el 15 de noviembre de 2025, cuando el 3 y Atlas todavía estaba a 195 millones de millas de la Tierra. Las imágenes del telescopio Penn Stars en Hawái mostraban una coma borrosa que se extendía 124.000 las de diámetro. El límite entre el núcleo y el gas circundante era indistinto, exactamente lo que esperamos de un pequeño cuerpo helado que sublima volátiles para el 3 de diciembre. Esa coma se había contraído a solo 41.000 millas, y lo que es más importante, el núcleo mismo ahora muestra bordes, no los contornos suaves y erosionados de una bola de nieve que se derrite, sino líneas rectas, múltiples líneas rectas, que se cruzan en ángulos que se repiten a lo largo de la superficie visible. La Dra. Jane Liu, codescubridora del cinturón de Kuiper, y ahora colaboradora del equipo nórdico, emitió un análisis preliminar ayer, afirmando, y cito, las características geométricas observadas son inconsistentes con cualquier patrón de erosión documentado en cuerpos cometarios. Ella está siendo diplomática. Lo que quiere decir es que la naturaleza no talla bordes rectos en montones aleatorios de hielo y polvo, no a esta escala, no con esta precisión, y ciertamente no en el lapso de 96 horas. A los datos espectroscópicos añaden otra capa de complejidad que mi equipo identificó de inmediato. Las observaciones del telescopio espacial James Webb, JWS, del 27 de noviembre, detectaron una sublimación elevada de dióxido de carbono, a 4.4 millones de libras por segundo. Esa tasa implicaba que el objeto estaba perdiendo aproximadamente el 10% de su masa total por semana, un evento de desgasificación explosiva que debería haber desestabilizado toda la estructura. Sin embargo, cuando el JWS te observó de nuevo el 4 de diciembre, la tasa de sublimación había caído a 890.000 libras por segundo, una reducción del 80%. Simultáneamente, el brillo de la superficie en el infrarrojo aumentó en un 23%, en regiones correspondientes a las nuevas características geométricas. Aquí es donde la física estándar se rompe. Si el material está ventilando activamente desde la superficie, el brillo debería disminuir a medida que el polvo oscurece el núcleo.
En cambio, estamos viendo lo contrario, superficies más brillantes, más nítidas y más definidas que aparecen exactamente donde ocurrió la desgasificación. Más intensa, la explicación más simple. Y enfatizo más simple, es que la capa exterior estaba compuesta de material rico en volátiles que se vaporizó por completo, exponiendo una capa más profunda con propiedades fundamentalmente diferentes. A mayo era albedo, mayo era integridad estructural y una composición que refleja la radiación infrarroja de manera más eficiente que la superficie original. Pero aquí está lo que más me preocupa. Las nuevas superficies no son uniformemente brillantes. El análisis de la fotometría de la fase de rotación revela al menos 7 zonas de brillo distintas, cada una separada por bandas oscuras estrechas que parecen lineales al considerar la curvatura del objeto. Estas bandas tienen solo de 300 a 500 pies de ancho según nuestros límites de resolución N, pero se extienden a lo largo de arcos observables que abarcan miles de pies en la geología terrestre. Vemos patrones similares en rocas sedimentarias en capas o en estructuras cristalinas formadas bajo presión uniforme. En ambos casos, la linealidad emerge porque el material se organiza a lo largo de planos de mínima energía. A la pregunta que debemos enfrentar es si el espacio interestelar, a través de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos, impactos de micrometeoritos y ciclos térmicos entre sistemas estelares, puede preservar una estructura interna tan ordenada en un cuerpo pequeño de menos de 1 milla de diámetro. Nuestros modelos de formación de cometas sugieren que estos objetos son agregados heterogéneos, mezclas débilmente ligadas de hielo, silicatos, polvo y compuestos orgánicos. No son cristalinos. No están estratificados de manera que produzcan geometría coherente al ser expuestos. Sin embargo, eso es exactamente lo que estamos observando. Debo enfatizar que no estoy afirmando que esto sea artificial. Estoy diciendo que el comportamiento no coincide con nuestra comprensión actual de cómo evolucionan los objetos interestelares naturales. Y cuando los datos contradicen la teoría, tenemos la responsabilidad de examinar ambas posibilidades. O la teoría está incompleta, o el objeto no es enteramente natural. El Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL de la NASA ha mantenido un silencio notable. El 5 de diciembre, presenté una solicitud formal de datos para acceder a las imágenes de resolución completa capturadas por las observaciones de radar de la Red de Espacio Profundo del 3 y Atlas, realizadas entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Esas observaciones tienen una resolución espacial de aproximadamente 250 pies. Suficiente para resolver directamente las características de la superficie, en lugar de inferirlas a partir de variaciones de brillo. Hasta esta mañana no he recibido respuesta. El tiempo de procesamiento estándar para tales solicitudes es de 48 horas. Ya han pasado 72. Cuando me comuniqué con colegas en JPL, en privado, la respuesta fue evasiva. Un científico senior de misión Seyuyo, nombre no revelaré porque solicitó confidencialidad, me dijo que se están aplicando protocolos de revisión interna debido a la naturaleza inusual de los hallazgos. ESA phrase, naturaleza inusual de los hallazgos, no es lenguaje científico estándar, es una evasiva burocrática. ¿Qué hallazgos podrían justificar retener datos de la comunidad astronómica en general durante la estrecha ventana de observación? ¿Qué tenemos antes de que este objeto se desvanezca más allá de la detección? Permítame describir lo que sucedió estructuralmente. Antes del perigilio, el 3 y Atlas exhibía lo que llamamos un perfil de dispersión difusa. La luz reflejada por la superficie se distribuía ampliamente, lo que indicaba una textura rugosa y porosa, o una nube de polvo circundante, que oscurecía el núcleo. Las imágenes eran borrosas, no por limitaciones del telescopio, sino porque el objeto mismo carecía de límites definidos. El 1 de noviembre, los fotogramas procesados del telescopio óptico nórdico mostraban la coma expandiéndose simétricamente a 310.000 as por día, formando lo que los observadores llamaron una casca Urao fantasma, un anillo tenue de gas y polvo que rodeaba el núcleo. Para el 28 de noviembre, esa cáscara se había disipado casi por completo. La coma se adelgazó, y por primera vez, pudimos ver el núcleo claramente. Lo que vimos seguía siendo irregular, caótico, aún consistente con un cometa que se fragmenta luego. Durante los siguientes 4 días, algo cambió. La irregularidad se resolvió en estructura. Aparecieron bordes. Las zonas de brillo se alinearon con la fase de rotación. La silueta general se volvió coherente. El Dr. David Jewett, en Nuclee, que ha estudiado más cometas que quizás cualquier persona viva, revisó la secuencia de transformación e hizo una declaración que me asombró. Dijo: si no supiera que este era un objeto interestelar, asumiría que estas
eran imágenes de dos cuerpos diferentes. Los perfiles de antes y después son tan distintos que, si los encontráramos por separado, los clasificaríamos como objetos completamente diferentes. Los chorros proporcionan evidencia adicional de que el interior no es uniforme. El 13 de noviembre, las observaciones del proyecto Telescopio Virtual en Italia registraron al menos 7 chorros separados que emanaban del 3 y Atlas, distribuidos asimétricamente a lo largo de la superficie. Esto es típico de los cometas en la luz solar, golpea parches aleatorios. Los volátiles subliman, y los chorros se forman donde la superficie es más débil. Sin embargo, después de la transformación, la distribución de los chorros cambió. Para el 3 de diciembre, las imágenes del Observatorio Europeo Austral mostraban solo 4 chorros, pero cada uno estaba alineado con los límites geométricos recién visibles. Esta alineación es significativa. Si los chorros están respondiendo a características estructurales, significa que la desgasificación ya no es aleatoria, está siendo canalizada a lo largo de vías preferidas, ya sea porque la superficie ha desarrollado fisuras que guían el flujo de material o porque el interior posee alguna forma de anisotropía mecánica, una fuerza direccional que concentra el estrés a lo largo de planos específicos. Ambas explicaciones requieren una estructura interna, mucho más organizada que un agregado suelto de hielo y polvo. Quiero abordar la especulación directamente. Algunos observadores han notado que porciones de la nueva superficie se asemejan a lo que describen como paneles o baldosas, regiones planas separadas por huecos estrechos. Estas descripciones han circulado ampliamente en redes sociales, a menudo acompañadas de afirmaciones de que el objeto es claramente artificial. Debo ser preciso aquí en la similitud visual, no es evidencia en los minerales, especialmente aquellos formados bajo presión, rutinariamente producen planos de fractura planos y bordes afilados al romperse. El hielo que cristaliza en microgravedad puede formar estructuras geométricamente regulares, incluso algunos asteroides, cuando se fotografían a alta resolución, muestran una linealidad inesperada en las características de la superficie, debido a la liberación de tensión interna, lo que hace que el 3 y Atlas sea diferente. No es la aparición de geometría por sí sola, sino el hecho de que esta geometría surgió de repente después de que el objeto fuera sometido a un estrés térmico extremo. Los procesos naturales pueden crear orden, pero típicamente lo hacen en escalas de tiempo geológicas, o durante la formación, no en 96 horas durante la sublimación activa. Sin embargo, existe un mecanismo físico que podría explicar esta auto-organización espontánea en sistemas lejos del equilibrio, cuando los materiales se calientan rápidamente. Las tensiones internas se acumulan si el material tiene una estructura estratificada o compuesta. La liberación de esas tensiones puede provocar un realineamiento en configuraciones de menor energía. Los cristales hacen esto. Los minerales bajo presión tectónica hacen esto, y ciertos hielos, cuando se someten a choque térmico, pueden reorganizar su red molecular en disposiciones más estables. Así, el 3 y Atlas contiene tales materiales, formados quizás en el disco protoplanetario de una estrella distante, bajo condiciones muy diferentes a las de nuestro propio sistema solar. Entonces, la transformación que estamos presenciando podría ser enteramente natural. Simplemente representaría una clase de objeto interestelar que no hemos encontrado antes. Uno capaz de sufrir transiciones de fase estructural al ser calentado pero también debemos dejar espacio para la alternativa. Si el interior del 3 y Atlas contiene restos de material manufacturado, escombros de un sistema tecnológico que se ha erosionado durante millones de años en el espacio interestelar, entonces, ciertas firmas podrían persistir en la tendencia a formar superficies planas. La estratificación interna que parece diseñada, los chorros que emergen de límites estructurales, la rotación que se estabiliza, en lugar de desestabilizarse después de la pérdida de masa. Ninguna de estas características prueba individualmente un origen no natural, pero colectivamente forman un patrón que merece ser investigado rigurosamente en los próximos 30 días, son críticos. El 19 de diciembre, el 3 y Atlas alcanzará su aproximación más cercana a la Tierra, a 167 millones de millas, proporcionando la mejor ventana de observación que tendremos antes de que se desvanezca. El telescopio espacial Hubble ha programado sesiones de imágenes de alta resolución a partir del 15 de diciembre, con resolución espacial suficiente para resolver características de tan solo 330 pies. Si los bordes rectos que estamos viendo son reales, Hubble los confirmará. Si son artefactos de imágenes de menor resolución o distorsión atmosférica, Hubble también lo aclarará. El JWST realizará espectroscopía de infrarrojo cercano el 18 y 22 de diciembre, mapeando las propiedades térmicas y químicas de las nuevas superficies. Si se están exponiendo capas más profundas,
su composición debería diferir de la superficie original detectada en agosto. Específicamente, buscaremos variaciones en el dióxido de carbono, el hielo de agua y las proporciones de polvo de silicato a través de diferentes zonas de brillo. Si el objeto está estratificado, esas variaciones deberían corresponder a los límites geométricos. Esto es lo que encuentro más frustrante de toda esta situación. Tenemos una oportunidad sin precedentes de estudiar un objeto interestelar que muestra un comportamiento que no podemos explicar completamente. Y en lugar de movilizar todos los recursos disponibles, estamos atrapados en retrasos burocráticos y cautela institucional. Los datos existen, los telescopios están operativos, el objeto es observable, pero el acceso a información crítica está siendo restringido, y la comunicación pública de las principales agencias espaciales ha sido mínima. Así, no es como la ciencia debe operar. La transparencia y el intercambio abierto de datos son principios fundamentales. Cuando aparecen anomalías, las investigamos colectivamente, no a puerta cerrada. El silencio de la NASA es particularmente preocupante, dado que el JP tiene algunos de los datos de radar de más alta resolución disponibles, datos que podrían resolver de inmediato si las características geométricas son reales o ilusorias. Quiero ser claro sobre mi posición. No afirmo saber qué es el 3, y Atlas afirmo que no sabemos qué es, y esa incertidumbre exige una investigación rigurosa, no an Descartes. La transformación es real, la coherencia estructural es real. La alineación de los chorros con la geometría recién visible es real. Estas son observaciones, no interpretaciones. Lo que debemos hacer ahora es seguir la evidencia, donde sea que nos lleve. Si el objeto es natural, expandiremos nuestra comprensión de cómo se comportan los materiales interestelares bajo condiciones extremas. Si es algo más complejo, nos enfrentaremos a una realidad que desafía todas las suposiciones que tenemos sobre nuestro lugar en el universo. Cualquier resultado sería profundo en la ciencia. Progresa no protegiendo explicaciones cómodas, sino poniendo a prueba cada hipótesis que los datos permiten. El 3 y Atlas nos ha dado datos que desafían nuestros modelos. Nuestra responsabilidad es responder con curiosidad, precisión y honestidad intelectual. No con silencio, no con evasivas. Y ciertamente, no con conclusiones prematuras diseñadas para preservar los marcos existentes. El universo no está obligado a tener sentido de acuerdo con teorías desarrolladas a partir del estudio de objetos dentro de nuestro propio sistema solar. El espacio interestelar es vasto, antiguo y lleno de procesos que apenas hemos comenzado a explorar. Cuando llega algo inesperado, nuestra primera respuesta debe ser la fascinación, no el miedo. Continuaré analizando cada dato a medida que esté disponible, y animo a todos los que están viendo a seguir de cerca esta investigación. Suscríbanse para mantenerse actualizados a medida que se publiquen nuevas observaciones. Compartan esta información con otros que valoren la transparencia en la ciencia. Y lo más importante, hagan preguntas, exijan respuestas, exijan acceso a los datos que las agencias financiadas por los contribuyentes están reteniendo actualmente. Porque si permitimos que este momento pase sin una investigación completa, es posible que nunca sepamos qué es realmente el 3 y Atlas, y ese sería el mayor fracaso.